Ok. Dotación. ¿Cuántas personas hay? 6. ¿Ya avisaron por el chat? Hola. 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 Hola, profe. Porfa, avisan por el chat para que Sí, vuelvan. ya. Profe, ya avisé. Ah, bueno, gracias. Listo. Retomemos entonces. Quedamos en la dotación, ¿no? La dotación entonces, decíamos que un empleado que acabó de ingresar no debería, y que gane menos de 2 salarios mínimos, no debería tener derecho a ella. Sin embargo, hay entidades, en su mayoría por política organizacional, prefieren entregar la dotación apenas el empleado ingresa, por presentación, por política de ellos ya en su estructura funcional, y eso está bien. Pero la obligación realmente es cada 4 meses, y hay unas fechas específicas, que son el 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre. Son las fechas en las cuales debo entregar dotación. Es así que si un empleado entra en marzo, por decir algo, y yo soy de estas empresas que no doy dotación apenas entra el empleado, sino que cumplo la norma a cabalidad y la entrego a los 4 meses, tengo 2 opciones. O la entrego el 30 de abril y me acoplo luego en las siguientes fechas, o realmente espero los 4 meses y se la doy a sus 4 meses, no estoy incumpliendo la norma. Eso sí, que muy probablemente el 31 de agosto ya me toca darle la dotación. Lo ideal es tratar de acoplar al empleado a las fechas en que yo tengo que entregar dotación. Eso para el caso de aquellas empresas que no entregan dotación al inicio, sino cuando realmente toca los 4 meses. Otras empresas que si lo hacen apenas ingresa el empleado y luego en las fechas que estipula. Uno pues tendrá que tener en cuenta, porque es válido, que si yo a un empleado le di dotación en marzo y voy a entregar nuevamente en abril al personal antiguo, no tendría por qué darle dotación a ese empleado que le acabo de dar en marzo, y no estaría infringiendo la norma, porque realmente no han pasado 4 meses y se la acabo de entregar. Podría estirarme hasta agosto, lo puedo hacer. El empleado me la puede exigir en julio porque han pasado 4 meses, me lo puede exigir, pero no creo realmente que alguien de pronto se atreva a hacer una demanda porque no me entregaste la dotación en julio, sino en agosto con el resto del personal, porque yo puedo alegar que es por problemas de logística, ni que yo pido toda mi dotación junta y requiero pues que todas las reciban el 31 de julio, y eso es válido. ¿Queda claro el tema de la dotación? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Es cierto que si pasa un accidente laboral con unas botas que me las dieron el año antepasado, no sé, la empresa te dan problemas por eso? O sea, Como tal, mira, no es que tenga yo que, una o vez sea, escuché. la respuesta correcta no es que esté en problemas por eso. El tema aquí es de seguridad y salud en el trabajo. El tema es que las botas deben estar deficientes ya por el uso que le has dado a ellas, y ya en año y medio debiste haber recibido 3 pares de botas más. Lo que quiere decir que a hoy esas botas ya no son aptas para desarrollar el trabajo y te pueden ocasionar un accidente. Y si yo logro demostrar que fue culpa de la bota por lo que yo me accidenté, claro que estoy en problemas. Pero si yo logro demostrar que las botas no, por lo menos yo uso botas, pero lo que me pasó a mí no tiene nada que ver con las botas, fue un accidente en la cabeza y no fue nada que ver con las botas.
¿Puedo Exacto. tener una sanción? Sí, pero una sanción por el tema de que no te di la dotación como era. Pero si yo logro demostrar que la bota tuvo la culpa, ya la sanción sería, aparte de por no darte la dotación, tendría un problema con la ARL por no haber cumplido con el tema de seguridad y salud en el trabajo, y obviamente puedes entablar una demanda por el tema de seguridad y salud en el trabajo, que es algo diferente de la dotación, porque los EPP son otra cosa. Ah, perfecto. Los elementos de protección es otra historia. De hecho, yo puedo darte zapatos, pero si tú requieres botas y yo te doy el calzado, que son zapatos, y no te doy los EPP, estoy fallando en la parte de seguridad y salud en el trabajo, pero no con la dotación, porque yo te di los zapatos, más no te di las Perfecto. botas que son EPP. ¿Listo? Ok. Listo, profe. Vale, yo trabajé en una entidad que daba zapatos solamente una vez al año al personal administrativo, pero nos daba 5 uniformes. O sea, no te daba 3, sino 5. Digamos que Ok. compensaba los uniformes con los zapatos, pero obviamente todo eso fue autorizado por el ministerio. Eso no es que yo lo hago arbitrariamente. Es preferible Ah, tener un documento. Y él lo justificó de que sus empleados eran administrativos, estaban todo el día sentados en una oficina y los zapatos eran unas botas de esta, la mejor marca esta que hay aquí en Colombia. Bueno, una marca de estas y, y no se desgastaban tan fácilmente. De hecho, yo llegué a regalar como 5 pares de botas, la verdad, porque no se desgastaban. Pero fue algo que ya fue con el sindicato hablado, por convención, con el ministerio y autorizado. Y no estábamos obviando nada porque se estaba dando 5 uniformes, o sea, no estaba por debajo de la norma, estábamos bien. Pero el tema de las botas ya es un tema de EPP, de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? listo. Bueno. Las vacaciones. Las vacaciones, algunas personas tienden a decir que hacen parte de las prestaciones sociales y es un concepto errado. Las vacaciones no hacen parte de las prestaciones sociales. Las vacaciones son un descanso remunerado que se le otorga al trabajador por sus servicios. Estas equivalen a 15 días de descanso remunerado por cada año de trabajo. Entonces, cuando hablamos de prestaciones sociales, no podemos hablar de las vacaciones, aunque estas, pues también se provisionan de alguna manera dentro de la nómina mensualmente para el pago futuro, pero no hacen parte de las prestaciones sociales, tampoco de seguridad social. Ellas son solitas, se llaman vacaciones. En cambio, muchas personas sacan la dotación y la dotación sí hace parte de las prestaciones sociales, siendo que estas no se provisionan porque la dotación es comprada por la empresa y entregada por la empresa. De hecho, está prohibido entregar el dinero, en dinero la dotación para que el empleado la compre, aunque sabemos que muchas empresas lo hacen. Pero lo que siempre he dicho, lo que es costumbre, no es legal, no siempre es legal. Hemos vuelto costumbre recibir el dinero, pero no es legal que me paguen la dotación y yo la compre. Lo ideal es que la empresa la suministre. Ellos compren la dotación porque es un costo de ellos, es un costo de la empresa, es un gasto de la empresa, no es un gasto del empleado. Entonces, cuando usted va y compra dotación, la factura va a salir a nombre suyo, no a nombre de la empresa, entonces el costo es diferente. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Ok. La fórmula para la liquidación de prestaciones sociales y su respectiva apropiación. Ay, se pasó. Las primas. El salario base, cuando hablo de salario base, es sobre qué base calculo cada uno de los conceptos. ¿Qué montos debo tomar para hacer estos cálculos? Cuando hablamos de primas, todo pago que sea constitutivo de salario es base para el cálculo de las primas. Y excepcional, aunque no es un pago salarial, se tiene en cuenta el auxilio de transporte. Y esto porque está contemplado específicamente en la norma, no porque él sea parte del salario, porque usted el salario no lo tiene en cuenta para liquidación de prestación de seguridad social, perdón, el salario no.
El auxilio de transporte, usted no lo tiene en cuenta para pago de seguridad social, ni para fiscales, ni para ningún tipo de liquidación de indemnización moratoria, ni nada de esto, ni para vacaciones, pero exclusivamente para las primas y para las cesantías sí se tiene en cuenta, pero porque la norma lo contempla allí como una excepción. Y por eso es base para el cálculo de primas. Es decir, que para este año tenemos que tener en cuenta el valor completo que recibo por el salario mínimo, si hablamos de un salario mínimo, incluyendo el auxilio de transporte. La fórmula para calcular las primas es el salario mensual. Fíjense que dice salario, o sea que es mi sueldo básico, mis horas extras, mis recargos festivos, mis recargos nocturnos, mis horas extras dominicales y festivas, cualquier otro tipo de pago como bonificaciones, comisiones, que la empresa haya catalogado como constitutivo de salario. Este salario mensual lo multiplico por el número de días trabajados en el semestre, es decir, que nunca será mayor a 180, obviamente, porque un semestre tiene 180 días, entre 360. Esa es la fórmula para el cálculo de las primas. La apropiación que debo hacer mensualmente para las primas equivale a un 8.33% sobre el valor del salario base. El auxilio de cesantías. El auxilio de cesantías, también el salario base, corresponde a todo pago constitutivo de salario y auxilio de transporte, también incluido de manera excepcional en la norma. Es decir, que se incluyen en este todo lo correspondiente. Denme un segundo que estoy. Se incluyen en este todo lo correspondiente a horas extras, recargos dominicales, recargos nocturnos, horas extras festivas, horas extras diurnas y nocturnas, y cualquier otro pago constitutivo de salario que se le haya dado al empleado, una bonificación, una comisión. La fórmula para hallarlo es el salario mensual por los días trabajados durante el año o el tiempo que laboró el empleado entre 360. La apropiación es de 8,33%. El interés sobre las cesantías se calcula sobre las cesantías liquidadas. Es decir, que no puedo hallar los intereses si no hallo primero las cesantías. Las cesantías, los intereses de cesantía se calculan con el valor de las cesantías multiplicado por los días trabajados, multiplicado por 0,12 o 12%, que es lo mismo, entre 360. La apropiación mensual se puede hacer de dos formas. O usted apropia el 12% sobre la provisión de cesantías o el 1% sobre el valor del sueldo. El efecto debe ser el mismo. Si se va a descachar, se descacha por unos pesos. Pero el efecto debe ser el mismo porque está haciendo la misma operación matemática, solo que es de una y de otra forma. Las vacaciones se calcula sobre el último salario que obtuvo el empleado. El último salario antes de salir de vacaciones. Las vacaciones se cancelan el día que el empleado sale a disfrutarla. Es decir, si usted sale un 2, un 3, un 4, ese día 2, 3 o 4 deben pagarle las vacaciones. No es para usted se reintegre de las vacaciones, porque lo ideal es que el empleado salga con dinero para que disfrute sus vacaciones. El último salario no se incluye ni el trabajo dominical, ni las horas extras, ni se incluye el auxilio de transporte. La razón es muy sencilla. Cuando usted está de vacaciones, usted no hace horas extras, no hace dominicales y no gasta transporte. ¿Qué sí se incluye? El recargo nocturno. Por eso allá en la nómina que yo les entregué, ustedes notaron que estaban separados los recargos nocturnos de los dominicales y de las extras. Y se incluyen los recargos no porque la norma diga incluya los recargos, sino porque la norma no los excluye. Entonces, como no los excluye, estos se deben incluir.
porque la norma específicamente dice que no se incluya trabajo en dominical ni trabajo suplementario, pero no dice en ningún momento que no incluyamos el recargo nocturno. Por ende, sí se debe incluir el recargo nocturno. El cálculo de las vacaciones será el salario mensual básico por días trabajados entre 720. Se divide entre 720 porque como equivale a 15 días, para que nos pueda dar la mitad. La apropiación es 4,17, que viene a ser la mitad de 8,33. Con respecto a las vacaciones hay un tema muy particular, porque hay personas que se van de vacaciones un 28 de diciembre, un 27 de diciembre, y la empresa hace incremento salarial el 1 de enero, ya sea por decreto del gobierno por el tema de que te ganas el salario mínimo, o porque la empresa hace incremento anual independientemente del nivel salarial de sus empleados. Teniendo en cuenta esto, si usted sale un 30 de diciembre, es obviamente, de entre los 15 días de vacaciones va a tener unos 17 días de enero. Esos 17 días de enero se lo van a pagar con el salario con el que usted salió. Y si salió de vacaciones el 30 de diciembre, yo debo pagarlo con el salario del 30 de diciembre. Y no estoy haciendo absolutamente nada ilegal, porque la norma contempla que debo pagarte el salario con el día, las vacaciones con el salario con el día en que yo salí de vacaciones. Y salí el 30 de diciembre. Hay algunas empresas que de verdad no consideran esto adecuado o no lo consideran como parte de la igualdad y prefieren pues pagar el excedente, pero no es que sea ilegal no hacerlo. Inclusive hay casos donde de pronto una empleada que ve en estado de embarazo y da luz en noviembre o en diciembre, razón por la cual la EPS le va a pagar a usted la incapacidad con el último IBC cotizado, quiere decir el mes anterior, y si hubo cambio de incremento salarial en enero, igual la EPS te va a pagar con el salario anterior, ella no va a hacer el incremento, porque no le toca a la EPS hacer ese incremento. Hay empresas que reconocen el excedente y lo pagan, muy poquitas, pero hay empresas que lo reconocen y lo pagan, pero no es ilegal no reconocerlo y no pagarlo, porque de cualquier forma estoy dentro de las leyes y estoy pagando lo que la ley me está exigiendo que yo pague. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a las prestaciones sociales, vacaciones? Profe, con respecto a las vacaciones, le habla Carmen. Sí. Eso ya, sobre eso le quería preguntar si eso era legal, porque ya en algunas empresas no pagan las vacaciones pues cuando el empleado sale, sino que se las pagan 15 días después. O sea, como si el empleado no sale sin plata, pues, de vacaciones. Es ilegal porque de hecho la misma norma lo contempla y la misma norma lo dice. El empleado se le deben cancelar. Mire que cada prestación social y cada concepto tiene su fecha de pago y hay sanciones por los no pagos de estas prestaciones sociales o estos conceptos en las fechas establecidas. Las vacaciones en particular, en forma particular, deben ser pagadas el día que él sale a disfrutarla o antes, si lo quiere la empresa. Pero lo ideal es que sea el mismo día que el empleado sale. Un ejemplo, usted le pagan quincenalmente y le pagaron el 15 su salario y usted se va de vacaciones el 17. A usted debe pagarle el 17 las vacaciones, aun cuando el 15 te hayan pagado el salario. Lo ideal sería que el mismo 15 te hubiesen liquidado las vacaciones. Muchas empresas lo hacen. Se puede antes, pero no se debería después, porque la norma especifica que debe ser el día en que la persona sale a disfrutar de sus vacaciones. Así que si vemos esa anomalía, ya sabemos que no está dentro de la norma. Sí es cierto que ellas, digamos que no tienen un periodo de vencimiento en términos de que tú puedes pedirlo dentro de 3 años,
ellas se pierden a los 3 años, prescriben. Es decir, que si han pasado 4 años de vacaciones y no las has pedido, es probable que pierdas las primeras y solo te queden vigentes las 3 últimas. Las vacaciones no se deben dejar de acumular, porque la razón de ser de ellos realmente es que el empleado descanse, más que cualquier otra cosa, que el empleado tenga un suspiro. Es más, creo que 15 días es muy poquito. En otros países dan 1 mes, 2 meses y hasta 3 meses de vacaciones. Realmente 15 días se van volando. Apenas alcanza el cuerpo a medio acomodarse cuando tienes que volver a trabajar. Ahora son 15 días hábiles, y se consideran hábiles lo que para la empresa es hábil. Sabemos que en Colombia llamamos días hábiles laborales de lunes a sábado, pero si en su empresa no trabajan los sábados, entonces el sábado no es un día hábil, no se puede contar como vacaciones. Si yo trabajo los sábados, entonces sí debo contar los sábados como día hábil para vacaciones. Profe, una pregunta, para el cálculo como tal de cada una de las prestaciones sociales, ¿se tomaría la fórmula o la apropiación directamente? La fórmula. Por eso es que a veces hay diferencias, porque mensualmente aplicamos la provisión y cuando hacemos el cálculo definitivo tenemos que aplicar en la fórmula. Y si existe alguna diferencia, la que prevalece es la calculada por la fórmula, porque es la manera correcta de liquidarla. La provisión es para ir haciendo el ahorro, el acumulado, el presupuesto de lo que debo pagar a futuro. Pero la fórmula es la que definitivamente me dice cómo liquidarla. Entonces, si yo tengo 500.000 en la fórmula y me da 400.000 pesos en la provisión, debo llevar esa provisión hasta los 500.000 porque el valor real son los 500.000 pesos. Entonces, de la apropiación, ¿para qué se da? Para poder reconocer el gasto mes a mes, porque el gasto existe. O sea, usted tiene el empleado trabajando ese mes y en ese mes el empleado ganó salario, auxilio de transporte, horas extras, asimismo ganó primas, cesantías, vacaciones. Inclusive, hay una sentencia de la Corte, no la tengo en el momento así, pero la estuve leyendo hace días, no sé por qué la estuve leyendo, porque se me dio, la encontré y me pareció interesante, de la Corte Suprema de Justicia, que es una sentencia de un caso que pasó hace como, creo que 10 años, donde un empleador le estuvo pagando mes a mes las primas al trabajador. O sea, las provisionaba y las pagaba el mismo 30. Y obviamente el empleado demandó, porque para el tema de las cesantías, cuando usted se las paga directamente al trabajador y no las consigna en el fondo, y no es por ninguna de las causas que la ley te permite hacerle pago directo al trabajador, la ley da ese pago como no pago. Es decir, que el empleado puede reclamarte nuevamente el pago de las cesantías por no haberlas consignado, sino pagándoselas a él. Y así tengas documento firmado, el empleado te puede decir, voy a reclamarlas, debes pagármelas otra vez. Y la norma es clara en eso porque hay un artículo del Código Laboral que dice que la sanción, por decirlo así, por la no consignación de las cesantías es volverlas a pagar. Para el caso de las primas, no habla de ese tipo de sanción. Es más, ni siquiera las primas tienen una sanción por no pago. La única sanción moratoria de las primas por no pago sería la del artículo 65 del Código Laboral, que es cuando ha cesado la relación laboral y debo aplicar el interés moratorio por no pagarme la liquidación del contrato de trabajo en el tiempo establecido. Es la única sanción moratoria que tienen las primas. Entonces, en este caso, ese empleador venía pagando mes a mes las primas. Y el empleador y el empleado y el abogado se quisieron agarrar de lo mismo que pasa con las cesantías, manifestándolo en las primas. Y la sentencia de la Corte fue clara al decir que no había ningún dolo ni ningún hecho ilegal por parte del empleador
porque él coloca una fecha límite y la fecha límite es 30 de junio. Y si usted la paga entre el 30 de enero, 28 de febrero, 30 de marzo, digamos que no está incumpliendo con la norma porque la fecha límite es 30. Eso por una parte. Por otra parte, alegaba la Corte Suprema que el empleado está siendo beneficiado en tanto que le estás pagando por anticipado algo que se pretendía recibir el 30 de junio. Obviamente todos sabemos que no es lo mismo recibir las primas juntas en junio que recibirlas fraccionadamente, pero esa sentencia de la Corte dejó una luz ahí donde te puede permitir hacer ese pago mensual. Gracias a Dios casi ningún empleado lo hace, y creo que casi ninguno se ha enterado de esa pequeña sentencia de la Corte, pero sí existe. Sí existe, es un riesgo, pero la Corte en su momento sentenció así y lo permitió. Fíjense entonces que cada caso siempre es particular, cada caso siempre lleva diferentes conceptos de la Corte y siempre voy a estarlo leyendo, porque ahí uno se orienta mejor viendo qué puede decirte un juez sobre un caso laboral y qué medidas tomar. Profe, esto hay con respecto a los intereses sobre las cesantías, yo he visto mucho que, digamos, utilizan ese el 1% sobre las cesantías. Lo que pasa es que la forma de provisionarlas es o el 1 sobre el salario o el 12 sobre las cesantías. El efecto va a ser el mismo, pero eso en cuanto a provisión. Hablando solamente en términos de la provisión. Porque en términos del cálculo de los intereses debe aplicarse la fórmula. Realmente yo soy una de las personas que he criticado bastante la fórmula de los intereses de cesantía. Inclusive en la universidad tuve bastantes discusiones y alegué con los docentes y casi que quise hacer una tesis de grado sobre ese tema en particular, sino que no me dejaron, porque era pelear con las altas cortes y eso era un tema desgastante. Pero el tema de los intereses, si usted hace un cálculo como ellos lo colocan, como ellos lo aplican, porque es la forma de aplicarlo, cuando usted acumula al año, a los 12 meses, se entiende que debería darte el mismo 12% y no te da. Nunca te va a dar porque lo están haciendo un 1% mensual. Y el cálculo matemático, y eso es matemática, no es un problema contable, sino matemático, cuando lo haces proporcional, uno diría, hombre, si yo me gano 1.000.000 de pesos, ¿cuánto es el 12%? Pregunto. ¿Cuánto es el 12? 120. 120. Usted diría olímpicamente que por 6 meses tiene derecho a 60.000 pesos de intereses de cesantía, ¿cierto? Es lo que diría uno. Por 6 meses debo ganarme 60.000 pesos. Por 3 meses debería ganarme 120.000. Entre 12 serían 10.000 por mes, me ganaría 30.000 pesos. Es lo que uno pensaría. Pero cuando aplicas la fórmula no te da ese valor. Y yo por ahí estuve leyendo otra sentencia donde habla de lo que ellos explican y por qué los magistrados dicen que es de esta manera. Porque es el 1% mensual, más no debo tomar en conjunto el 12% mensual. Porque si lo hago de esa manera, el cálculo sería del 12% mensual y se iría al 144 anual. Es un tema matemático y yo lo estudié, créanme, lo calculé, tiré bastante en mi época de universidad y pues no encontré razón legal, pero así se tiene que hacer. Y si así hay que hacerlo, pues así se hace. Pero realmente no es el 1%, sino el 12% anual o proporcional al tiempo laborado. Realmente esa es la forma de aplicarlo y así se debe hacer. Ya eso no tiene ni discusión, toca aplicarlo de esa manera. Profe, en otras palabras, si se está haciendo, digamos, la nómina mensual, entonces sería el 1% sobre el valor mensual. Sí, si usted se gana 1.000.000 de pesos, si usted se gana 1.000.000 de pesos mensuales, plenos, y ese es su salario, entonces tengo dos opciones. Al liquidar la provisión de las cesantías, ¿cuánto me da? Multiplique 1.000.000 por 8.33. Eso le va a dar 83.333 pesos, ¿cierto? Hola. Sí, señora. Ok.
A ese 83.333 pesos, usted calcúlele, de acuerdo con lo que nos dice la provisión de cesantías, calcúlele ¿qué? A esos 83.333 que viene a ser la provisión de la cesantía, calcúlele el 12, ¿cuánto le da? Le da 10.000, 9.000 algo, ¿cuánto le da? Sí, señora. 12 por 8, 96, como casi 10.000 pesos. Listo, eso es si lo hace por el camino de la cesantía. Ahora hágala simple, tome el millón y multiplíquelo por el 1%, ¿cuánto le da? 10.000. El efecto es el mismo. O sea, ya sea calculando el 12% sobre las cesantías o el 1% sobre el salario, tiene que darle lo mismo. Porque matemáticamente es lo mismo, solo que es un camino más largo por allá. Pero cuando ya las va a calcular como tal, cuando ya va a hacer el cálculo para pagarlas, ahí sí ya toca tomar cesantías por días trabajados por 0.12 entre 360. Ya toca hacer el cálculo real. ¿Ya? Es que ahí con ese tema, yo leí que hay una confusión, que hay muchos profesionales que colocan el 1% y hay otros que colocan el 12%. Pero, por ejemplo, si yo estoy haciendo la nómina mensual, debería ser el 1%. No, pero es lo que te digo, o sea, depende cuál sea la base que vas a tomar. De pronto el profesional que lo hace al 1 toma de base el sueldo y el que lo hace con el 12 toma de base las cesantías. Los dos están bien, sino que lo que ahí importa es la base. Si lo haces con el 12, la base debe ser la cesantía. Si lo haces con el 1, la base debe ser el sueldo. O sea, ambos están bien, pero depende de la base. Lo que no puedes hacer es sacarle el 1 a las cesantías y el 12 al sueldo. Eso no lo puedes hacer. No, Para la yo he visto provisión, de las dos formas está bien, pero lo que debes tener en cuenta es que la que es base la base. esté de acuerdo con la provisión que vas a aplicar. Si vas a tomarlo haciéndolo con el 12, tienes que hacer lo que acabamos de hacer ahora. Aplicar primero la provisión de las cesantías y a esa provisión calcularle el 12%. Si lo vas a hacer con el 1%, tomas el salario sin practicar ninguna provisión de cesantías y a ese salario le aplicas el 1%, te va a dar lo mismo. Lo que te digo, se te descacha por unos pesos, mira que te dio 9.900 algo, mientras que por acá te dio 10.000. Pero en Profe, efecto, ahí el salario sería más recargos, más horas extras, más auxilio de transporte en el caso de sí, que haya. sí, para efectos de provisiones, en cuanto a las prestaciones sociales, el salario que debo tener en cuenta para provisionar es el mismo salario que tengo en cuenta para la fórmula. Es decir, que para el tema de vacaciones, si yo no debo tener en cuenta para las vacaciones ni las horas extras, ni los recargos dominicales, ni el auxilio de transporte, quiere decir esto que en la provisión tampoco lo debo tener en cuenta, porque estaría mal provisionado. Para el caso de las primas y las cesantías, la norma me dice que tenga en cuenta todo lo que sea constitutivo de salario y adicional también el auxilio de transporte. Entonces, cuando vaya a provisionar, debo hacer exactamente lo mismo. Tener en cuenta todos esos conceptos para poder provisionar. El objetivo es que se acerque lo más cercano, que sea lo más cercano a la realidad. Que cuando te toque hacer el ajuste, para aquellos que saben que son ajustes contables, sea lo mínimo para ajustar, ya sea por ingresos o por gastos, ya sea por recuperación o por un gasto adicional. Es decir, que en las demás prestaciones sociales sí se tienen en cuenta y el auxilio de transporte también, pero en las vacaciones no. No. En el auxilio, en las vacaciones no tengo en cuenta ni los El recargos auxilio. dominicales, ni las horas extras, ni el auxilio de transporte. Y esto, como lo dije anteriormente, tiene un sentido, digamos, una razón de ser que uno le pedía como sentido común. Usted en vacaciones no genera horas extras, no genera dominicales y tampoco gasta transporte. Entonces no tendría por qué la empresa pagarte sobre esos conceptos que tú no estás generando. Vean la importancia en este momento
del tema de los pagos no constitutivos de salario. Por eso la norma colocó un límite, porque entonces los empleadores, todo era no constitutivo de salario. ¿Para qué? Para entonces no liquidar sobre ellos seguridad social, para fiscales, primas, cesantías y toda esta cantidad de conceptos a que tengo derecho. Fíjese usted que usted si lo contratan y se gana 1.600.000, por decir algo, y el jefe le dice, mira, te voy a pagar 1.600.000, pero del 1.600.000, la mitad o el salario mínimo es tu salario real y el resto, los 800 y tantos, 700 y tantos que sobran, no son constitutivos de salario, sino que es una bonificación que yo te entrego mensualmente. Entonces, ¿qué va a hacer allí el empleador? Te liquida la seguridad social sobre el salario mínimo y no sobre el 1.600.000. Usted viene acostumbrado a recibir 1.600.000. Usted tiene su ritmo de vida y su estilo de vida bajo la premisa de que se gana 1.600.000. Entonces, cuando usted se enferme y lo incapaciten, la EPS le va a pagar la incapacidad sobre el IBC que cotizó, y para este caso fue el salario mínimo. Entonces usted va a perder los 700 y algo que le vienen pagando como no constitutivo de salario, a menos que sea un empleador muy, mejor dicho, que no lo creo, porque si lo está obviando es porque no es muy honesto, y le reconozca el excedente. Pero no es así. Estaría usted perdiendo por lo menos en caso de una licencia de maternidad, le van a pagar sobre el mínimo. En caso de las prestaciones sociales, se las van a liquidar sobre el mínimo. Está perdiendo usted casi el doble de sus prestaciones sociales. Entonces, por eso el límite del caso de los no constitutivos de salario. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué pasa con el salario en especie? ¿Será que el salario en especie entra para la liquidación de prestaciones sociales? Hola. Yo creería que no. Yo creería que no. ¿Quién me dice que cree que no? Andrés Lindo. ¿Quién más opina? O sea, si esa parte es en algo. ¿Quién más opina? Hola. Solamente Andrés. Profe, ¿me repites la pregunta? Qué pena. ¿Ustedes consideran que el salario en especie... Disculpe, no le escuché bien. Bueno, voy a repetirlo. ¿Ustedes consideran que el salario en especie es base para el cálculo de las prestaciones sociales? No, yo creería que no. ¿Quién me responde? Lorena. Lorena me dice que no, Andrés me dice que no. ¿Alguien más? Pues yo creería, profe, que sí, porque eso hace parte del salario base, que como tal se le paga una parte, pues digamos que en efectivo, en lo que aporten las partes, y la otra en especie, pero o sea, hace parte de un solo salario, ¿no? ¿Quién me contesta? Aura. Aura, estás en lo cierto. El salario en especie es base para liquidar las prestaciones sociales porque es salario que está pagándotelo en especie, que era lo que les decía con respecto a las empleadas del servicio doméstico, que cuando, yo creo que les puse el ejemplo si no estoy mal, que contratan una empleada doméstica y le dice, te voy a pagar 500.000, si le va muy bien, le pagan 500.000, y le dicen, te pago 500 porque eres interna y yo te voy a dar el desayuno, el almuerzo, la comida, y te voy a dar, como le llama uno, la dormida, o el hospedaje, la habitación. Entonces, por eso te pago 500 y la empleada saca cuentas y realmente es válido recibir los 500, ¿cierto? Pero entonces el error está, primero el error está en el límite. Acuérdense que vimos un límite en cuanto al salario en especie. Y segundo, que cuando la van a liquidar, los que la liquidan, porque no todo el mundo liquida a este tipo de trabajadores, cuando los liquidan, lo quieren hacer sobre los 500.000 pesos y no sobre el salario completo. O sea, usted debe tener un monto designado para la alimentación, para la habitación, si le da útiles de aseo,
y eso debe sumarse al valor que le dan efectivo para hacer el cálculo de las prestaciones sociales y de la seguridad social. Entonces sí es base porque eso es salario. Como lo dijo Aura, es parte del salario. Lo que pasa es que está pagado una parte en efectivo y una parte en especie. ¿Quién si no recibe primas, auxilio de cesantías, ni intereses sobre cesantías? ¿Quiénes no la reciben? ¿Qué empleados no recibirían esos conceptos? Salarios integrales, profe. Los salarios integrales. ¿Existe el salario semi-integral? No. No existe. O sea que o es todo o es nada. ¿Cuántos son un salario integral? 10, ¿Cuánto? Son 13 salarios. 3. 13 salarios mínimos. O sea que sí hemos aprendido. Uf. Son 13 salarios mínimos. Entonces no me puede decir a mí alguien que me va a contratar con un salario integral o no le llaman integral. Dicen, ahí te pago todo. Te voy a pagar 1 millón de pesos, 2 millones y ahí te pago todo. No puede, porque no existe eso. Diferente sería que yo te contrate y al mes te liquide todo. Te contrate por 1 millón y te haga la liquidación. Y la liquidación te dio 100.000 pesos. Entonces te pago 1.100.000. Pero no es que sea un salario integral, fue que te liquidé todo sobre la base de tu salario. Es muy diferente a un salario integral. Entonces, todos estos conceptos, toda esta parte de nómina es delicada y hay cosas que de pronto yo ni siquiera sé. Hay cosas que de pronto me preguntas y de pronto quedo como que, uy, no sé, y me tocará investigarla porque es bastante amplia la norma laboral. Pero siempre se trata de proteger al trabajador. Lamentablemente la norma, como lo digo, es muy bonita y escrita, de verdad que si usted la aplica como debe ser, los trabajadores colombianos no pasáramos tantas necesidades, porque ella en teoría es muy bonita. El problema es que nuestros jueces, las oficinas de trabajo, sin juzgarlos, no, porque igual no puedo hablar mal de ellos así como que abiertamente, pero sí sabemos de casos que uno pensaría que el empleado lo tenía todas las de ganar y de repente salió perdiendo. Y no sé, por una coma simplemente la perdió, por un punto y coma lo perdió. Esas cosas pasan. Listo, chicos, hoy nos rindió. No sé si tienen alguna otra consulta. Ya el jueves vamos a hacer ejercicios prácticos de liquidación de contrato laboral con indemnizaciones, de pronto con contratos con salario integral, con salario en especie. O sea, vamos a poner en práctica todo lo visto durante el curso. Ya para definir, ya pues será el último día de clases para efectos del certificado. No sé si tienen otra consulta. Yo, profe, tengo una consulta. Aura. Dígame, Aura. Profe, en caso tal, digamos que un empleado labore, un ejemplo, 2 veces a la semana, ¿cómo se liquidaría ahí en ese caso? O sea, se liquida igual lo que son las primas, las cesantías, las vacaciones, pero ¿cómo se liquidaría ahí en ese caso si se trabajaría solo 2 días a la semana? Miren, hay una liquidación, yo lo leí, déjame, empleados, yo lo tengo guardado. Liquidación de empleados por días, se llama eso. Hay ¿cómo se llama esto? Un artículo en gerencia.com, les voy a mandar el link, donde dice liquidación de empleada de servicio doméstico que trabaja por días. Ese link es muy útil porque lo describe de una manera que creo que ni yo lo podría explicar de esa manera como lo hace gerencia.com. Le coloca ejemplos de cómo hacer la liquidación por días, porque igual la empleada tiene derecho a todo, estos empleados que trabajan por días, tienen derecho a todas sus prestaciones. Lo que hablaba en alguna oportunidad, creo que fue Andrés, de un empleado que trabajaba los domingos. Cuando yo le dije, pero él igual tiene derecho a todo, o sea, que trabaje los domingos, pero igual tiene derecho a todo, al pago de sus extras, al pago de sus prestaciones sociales, de su seguridad social, sino que la forma de liquidarlo es diferente porque toca calcularlo por días laborados, porque es efectivamente por días. Ya la base
es la que en el momento va a cambiar, en la fórmula, va a cambiar es el total de días laborados, porque de pronto no va a ser 180. Si trabajó un semestre y solamente trabaja 4 veces por mes, estamos hablando de que en el semestre solamente trabajó 4 por 6, 24 días. Entonces los días sobre los cuales voy a calcularlo no van a ser 180, sino que van a ser 24 días. Pero el cálculo es exactamente igual, tienen todos los derechos y se les calcula todo lo que se le calcula a un empleado normal. En ese caso, el trabajador por días, por eso es que muchas personas prefieren pagarle el día, como le llaman. Mira, te voy a dar 40.000, 50.000 pesos y fuera, no tengo nada más que ver contigo. Pero no es la forma correcta de hacerlo. Lo ideal inclusive es pagarle hasta la seguridad social. De hecho, hay una tabla también en gerencia, la estuve viendo hace ratico bastante, donde tú pagas la seguridad social por días trabajados. Si trabajó hasta 7 días, 14 y más de 21, pagas montos diferentes para esos empleados que trabajan por días, para no pagar los 30 días completos. También existe esa forma de hacerlo, la seguridad social. Entonces, también se les liquida, pero lo que te va a cambiar ahí son los días. No te va a cambiar el salario, no te va a cambiar la fórmula, lo que te cambian son los días acumulados del empleado. Hola. Listo, pues. Vale. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Les voy a mandar ese link para que lo lean. Es muy interesante, es bueno y explica paso a paso todo inclusive habla de la indemnización para ellos, de la liquidación. Lo que pasa es que todo esto del trabajo por día no se tenía que hacer en cuenta por el tema de que las empleadas de servicio doméstico en nuestro país las tenían como relegadas, como si fuera que no tuviesen derecho a nada. Y miren, ahí está la ley, anótenla. Ley 1788 del 2016. Desde esa ley que impulsó el pago de las primas en los trabajadores de servicio doméstico, se tuvo en cuenta todo este tema del trabajo por día, del trabajo, porque la excusa de muchos empleadores era, ¿cómo le pago un mes a una persona que solo me trabaja día por medio o que solo me trabaja cada 3 días a hacerme el aseo o semanal viene a mi casa y me hace el aseo y ya? ¿Por qué de pagarle yo prestaciones sociales y todo esto? Entonces la ley fue clara y pues expidió decretos y leyes conforme a esto porque estaban siendo vulnerados los derechos de estas personas que trabajan por día, que en su mayoría son los jardineros, las empleadas del servicio doméstico, los choferes, son los que generalmente trabajan por día. Yo les mando, es más, ya lo voy a copiar, es que no tengo WhatsApp, pero igual lo voy a copiar y ya les pegué aquí. Ya se los pegué y apenas me llegue el internet en mi celular, porque lo tengo descargado, apenas lo cargue, les va a llegar el link. ¿Alguna otra pregunta? Antes se lo mandé, fue nada más a un estudiante. Aura, precisamente lo mandé. Bueno, aquí está el link. ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Apenas me llegue a mí el WhatsApp, que no tengo WhatsApp en este momento, les va a llegar el link sobre... Y les recomiendo mucho esa página. Esa página explica detalladamente, paso a paso, muchas de las... Y les trae todas las sentencias. Ella les extrae el pedacito de la sentencia que interesa y les dice qué sentencia es para que usted la busque y la lea completa si quiere leerla. Si no, solamente lee el pedacito. ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra consulta? ¿Preguntas? Ya estamos terminando el curso. A ver, y miro caras, los que quieran mostrar caras. Casi a ninguno le he visto las caras porque casi ninguno muestra la carita. Casi no pasamos un mes juntos y no los conozco, casi que a ninguno los conozco. Si de pronto algún día los veo, no sé qué son ustedes. Hola, Yuli. Hola, Carmen.
Gladys, hola. Voy viendo los que Hola, van profe. mostrando. Ya estamos a un día nada más de clases. En la próxima clase. Ya el certificado y todo lo demás, ya es con la señora Diana, con la entidad, es la que ya les tramita el certificado, cómo se los hace llegar, cómo es el trámite, y ahí sí es directamente con la entidad. Yo solamente pues me encargo de dar la clase. Pero si tienen alguna consulta que de pronto la señora ya no les ha podido resolver, me la hacen y yo se la transmito a ella. Yo tengo bastante, pues conversamos bastante y les puedo colaborar con algún tema particular que requiera.